qué están tan callados? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Gloria. No me tocan las peticiones, bueno, fuera me toca predicar, que es un poquito más responsabilidad, ¿verdad?, de parte de Dios. Así es que vamos a empezar porque si no me pongo más nerviosa. Así pónganse de pie y vamos a abrir nuestras Biblias. Primera de Juan 2, vamos a leer del 1 al 6 y cuando lo encuentre me indica. Amén. Es Primera de Juan, capítulo 2, del 1 al 6. ¿Ya lo tienen? Amén. Así vamos a leerlo en el nombre del Padre. Bueno, vamos a leer, si quieren leerlo conmigo, pero se lo voy a leer yo. En 1 de Juan 2, del 1 al 6, lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Así vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hacer una oración para comenzar. Gracias, Señor, por el privilegio que me das, Dios, de estar una vez más delante de tu presencia, Señor, por habernos prometido, Señor, una semana, Señor, más, un día más, Señor, un milagro más, Señor, de estar, Señor, delante de ti. Hoy te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté tomando el control en este lugar, Señor, y en mi vida, Señor. Que todo lo que tú, Señor, quieras hablar a través de mí, Señor, sea palabra de bendición para mis hermanos, Padre. Y prepare, Señor, cada corazón, cada mente, Señor, que está en este lugar, Señor, porque así ha sido, Señor, tu propósito, Señor, de tenernos en este día y en este lugar, Señor, porque tu palabra, Señor, siempre llega a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Hoy pongo, Señor, mi vida en tus manos, Padre, y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo y tu unción, Señor, esté usando mi vida, Padre. Hoy, Señor, me he dispuesto, Señor, delante de ti, Señor, para ser un instrumento, Padre, y hoy espero, Señor, que tú, Señor, me utilices, Señor, para bendición, Padre. Hoy te lo pido, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así se puede sentar. Fíjese que cuando es bien raro, lo que a mí me pasa a veces, cuando platico con mi esposo, me dice que a lo mejor he de estar loquita. Pero cuando Dios, no predico muy bien, ¿verdad? Pero cuando Dios quiere usar mi vida, por lo regular Dios me llama así de tiempo, no es de un día para otro. Y Dios ha estado hablando en mi vida con un tema que ha tocado mi corazón y mi mente, y Dios me ha estado preparando este tiempo, y Gisle me preguntó hace unos días que si quería predicar. Y yo le dije, pues sí, pero ya sabes las excusas, ¿verdad?, que uno pone. Ahorita estamos en un proceso de vender nuestra casa y de comprar una. Entonces le digo, Gisle, es que estamos bien ocupados y el trabajo, no hay tiempo. Y yo me quería pues decir que no, ¿verdad? Y resultó que durante la semana llegó mi esposa a la casa y él me confirmó el mensaje que tengo para el día de hoy para ustedes. Y yo dije, ay Dios, como aunque uno quiera desviarse, ¿verdad?, Dios siempre habla en nuestras vidas y es porque Él quiere usarnos, ¿verdad? Y hoy a mi mensaje, no a mi mensaje, ¿verdad?, a lo que Dios quiere que hable con ustedes, no le encontraba un tema, pero el tema es bien obvio, ¿verdad? Dice en el capítulo 2, en el primer versículo, que abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad?, si cometemos algún pecado. Y yo dije, ese va a ser mi tema, mi abogado, amén. Yo no sé si usted
momento de su vida ha necesitado de un abogado? Si ha necesitado, levante su mano para ver si alguien ha tenido un abogado. Amén. Nada, ok. Y lo que me da poquita así como atención es cómo en Juan, ¿verdad? Cómo él empieza diciendo, hijitos míos, estas cosas los escribo para que no pequéis. Es como si le dice, esto les digo para que no se equivoquen, ¿verdad? Pero si de casualidad la riegan, ¿verdad? Como cuando nuestros papás dicen, si te sales sin zapatos te vas a quemar, ¿verdad? Con el piso porque está bien caliente por el sol. Así nos dice Juan, ¿verdad? Te escribo esto para que no peques, pero si de casualidad, ¿verdad? Como siempre que no hacemos caso, ¿verdad? Si de casualidad, ¿verdad? Hubieras cometido pecado, tenemos una solución. Amén. Y dice que nuestra solución es Jesús, nuestro abogado. Amén. Y antes de este capítulo, se menciona en el capítulo 1 que acerca de andar en luz y ser buen ejemplo, ¿verdad? Así como Jesús anduvo en la tierra. Por eso Juan dice, todo esto lo que les acabo de decir en el capítulo 1 es para que no se equivoquen, pero pues, ¿verdad? Somos humanos y yo creo que Juan ya sabía que nos íbamos a equivocar, ¿verdad? Así es que nos deja este recuerdo de que tenemos una solución si nos equivocamos. Y dice que si hubiéramos cometido pecado, ¿verdad? Y si hablamos de pecados, hay una lista bien grande en la Biblia de cuántos pecados hay, ¿verdad? Muchos yo creo ya no los sabemos de memoria y los más fáciles yo creo de recordar son en los 10 mandamientos, ¿verdad? Los más fáciles de recordar. Pero yo quiero estar más enfocada en qué es un pecado, para no estar en que esto sí es pecado, esto no es pecado, ¿verdad? Algo más preciso que uno mismo puede decir, esto es pecado, ¿verdad? Y busqué en internet y dice que el pecado significa errar el blanco. Eso significa que no acertamos o nos desviamos de lo que hubiera sido correcto hacer. ¿Sí me entendieron? Amén. Como, no sé cómo se llaman las cosas que ponen así como en una pared que tiene círculos y tiene uno bien chiquito rojo, ¿verdad? Que lo avientan con una lanza. Tiro al blanco, ¿verdad? Miren, sí saben. Bueno, y cuando ya ven que le tiran al blanco y le tienen que atinar al rojo, ¿verdad? Y eso significa que pues tiene buen apunte, o no sé cómo se diga, ¿verdad? Y así es el pecado, ¿verdad? Que tenemos, es bien raro porque yo aprendí una vez en México, mi pastor anterior decía que hay muchas formas de hacer las cosas mal y nada más una forma de hacer las cosas bien. Y si usted ve el tiro al dardo, ¿así se llama? Al blanco, perdón. Tiene muchos círculos, pero el círculo principal o el que da más valor es el más chiquitito que uno tiene que atinar ahí, ¿verdad? Y así si usted se fija, para hacer cosas rectas tenemos tantas opciones en el mundo, pero hay una sola, que es hacer el bien delante de Dios. Amén. Y también en esto que les digo, que si usted se equivoca, Juan nos dice, si fallaste, tenemos abogado. O sea, no te preocupes, o así te preocupes, pero no te preocupes, ¿verdad? Ahí nos acaba el cuento. Y como los que me dijeron aquí que ya han tenido una experiencia con un abogado, a los que no han tenido experiencia, les voy a decir qué es un abogado y qué es lo que hace un abogado, ¿verdad? Y dice que un abogado es una persona que está autorizada para asesorarnos y para defendernos, ¿verdad? No sé, en los que tuvieron ya la experiencia del abogado, pues fueron diferentes situaciones. No creo que un abogado nada más se especifique en una situación. Como yo tuve una experiencia de un abogado y era cuando me casé como mexicana y me tuve que hacer, bueno, no americana, pero me tuvieron que cambiar mis papeles para ser residente, ¿verdad? Y tuvimos que contratar a una persona que fuera a asesorarnos cómo hacerlo y para darme los derechos de estar en Estados Unidos legalmente, ¿verdad? Entonces nosotros pagamos a alguien para que me representara a mí. Y eso es lo que hace un abogado. Un abogado orienta, un abogado te hace conocer qué derechos tienes, te representa delante del juez, también hace investigaciones, nos introduce en nuestras peticiones, como la petición que yo tenía era para estar aquí en Estados Unidos legal. Ante el juez también nos defiende, nos ayuda y nos hace también negociar, ¿verdad?
depende de la situación en la que estemos. Y la palabra que más me gustó cuando busqué qué es lo que hace un abogado, dice que es un mediador. O sea, el que estoy yo y lo está una persona y por ejemplo, terrenal, estoy yo, está el abogado y está el juez, ¿verdad? Yo no puedo, no sé si has visto las cortes en la televisión o así, cuando estás delante del juez, realmente tú no puedes hablar con el juez, tú estás aquí con tu abogado, ¿verdad? Y cuando hay algo que responder ante el juez, el abogado es el que lo hace, ¿verdad? Y de eso se trata el abogado, él es el que está en medio de nosotros. Y fíjese que todo esto, de un abogado terrenal, eso también lo encontramos en Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque si no lo sabía, pues hoy le digo que todo esto lo encontramos en Cristo. Y quiero que también veamos ya vimos lo que es el abogado, ¿verdad? Pero también para tener un abogado nosotros tenemos que ser el cliente, ¿verdad? Un abogado no va a estar nada más ahí parado, tiene que tener a alguien a quien defender. Y pues en este caso sería el cliente, ¿verdad? El cliente quiere al abogado porque pues se está en diferentes situaciones, que se metió en problemas, que hizo cosas que no debía, o que alguien lo está acusando por algo que es mentira, ¿verdad? Para eso se necesita un abogado, para que nos defienda. Y quiero que me acompañen en Primera de Juan. Si ahí lo tienen, pues ahí quédense. Es en el capítulo 1, voy a leer el 8 y el 9. Y eso se refiere, cuando comienza Juan, dice que si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos, ¿verdad? Y en el capítulo 1, 8 dice, si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Ahora tengo una pregunta. ¿Cuántos no pecaron hoy? Qué bueno, porque no veo olitas de angelitos, ¿verdad? Todos somos Dios. Jesús por eso vino a este mundo, porque Él sabe que somos humanos, ¿verdad? Y nuestra batalla día a día es el no cometer pecado, porque nuestra carne va a querer desviarnos, ¿verdad? De Jesús, pero es difícil vivir una vida cristiana y apartarnos, ¿verdad?, del mal. Y hoy quiero enfocarme más, porque cuando empecé a leer esto, lo que más me llenó mi corazón es la palabra mediador. Y quiero que lea conmigo en Primera de Timoteo. Es en Primera de Timoteo 2. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Es Primera de Timoteo 2, 5 al 6. Si no, yo lo leo. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos están agradecidos por ese gran mediador? Amén. Si viera qué afortunados somos de tener tan santo mediador, un mediador que es tan amoroso, un mediador que no busca lo suyo, un mediador que si usted se pone a pensar, mire, Jesús vino hace muchos años. Él vino y vivió como humano, vino y padeció y vivió de todo y fue acusado y fue perseguido. Pero sabe que una de sus misiones para venir a este mundo era para Él ponerse en medio de nosotros y de Dios, ¿verdad? Porque si ustedes saben, en el Antiguo Testamento, nosotros teníamos los 10 mandamientos. Y decía que si se cometía pecado en uno, era fallo en todos, ¿verdad? Pero sabe que Jesús vino a cambiar su vida y vino a cambiar nuestra vida, ¿verdad? Jesús dijo, ¿saben qué? Yo me voy a meter ahí en medio y voy a ayudarlos a tener un paso directo a Dios. Amén. Entonces, ¿se acuerda que le dije que cuando están en un juzgado, ¿verdad? Imagínense, estando uno, ¿verdad? Y el
abogado y el juez, ¿verdad? Imagínense que a uno de nosotros vengan y nos digan, ¿sabes qué? Te robaste 10 millones, ¿verdad? Bueno, fuera. No, uno que te robaste 10 millones y uno, no, pero ¿sabe qué? No los tengo, busque mi casa, busque mi carro, ¿verdad? Entonces, tenemos todas las pruebas y todo en contra de nosotros, pero ¿sabe que uno va a decir? Deja buscar un abogado, ¿verdad? Para que él encuentre todas las pruebas y que él convenza al juez de que no era mi culpa. Total, imagínese, ¿verdad? Es una imaginación. Uno va delante del juez, ¿verdad? Y le imagínese que venga un testigo falso, ¿verdad? Ya estaba en la tribuna, ¿verdad? Diga, no, él me contrató para que fuera con él. Y que uno diga, no, pero sabes que ni te conozco, ¿verdad? Pero sabe que el abogado va a estar, ¿sabes qué? Necesito pruebas para que tú digas que esta persona lo hizo, ¿verdad? El abogado siempre va a estar defendiendo, aunque él escuche que es culpable, que no es culpable, el abogado siempre va a estar al lado del acusado, ¿verdad? Y va a tratar de convencer al juez. Y sabe que Jesús eso hace con nosotros. Cuando la gente viene y nos acusa, nos apunta, si somos culpables o no somos culpables, sabe que a Jesús no le importa. Jesús lo que quiere es decir, ¿sabes qué? Yo te voy a defender. Si la gente dice que hiciste esto, aunque lo hagas hecho, yo estoy delante de ti. Amén. Que es lo más importante, porque al fin de cuentas, nuestra vida o a quien le debemos de dar cuenta es a Dios. ¿Verdad? No sé si usted viene aquí a la iglesia nada más por venir, pero uno debe de venir con un propósito de agradarle a Dios, un propósito de servirle a Dios, ¿verdad? Y yo creo que ustedes se han encontrado, porque me ha pasado a mí, que aunque uno viene, ¿verdad?, delante de Dios y le sirve, siempre se levanta gente, situaciones alrededor de nosotros y nos quieren alejar, ¿verdad? Nos quieren sentir culpables de no tener esa libertad de acercarnos a Dios, pero ¿sabe qué? Viene Jesús y se para y dice, hey, yo estoy aquí. Si te sientes incapaz, si te sientes inseguro, yo peleo por ti. Yo te hago suficiente, yo te hago merecedor. Amén. Y sabe que cuando leía esto y me ponía a pensar, ¿por qué cuando uno ora siempre decimos en el nombre de Jesús? ¿Verdad? Y decía, sí sé la respuesta, ¿verdad? Pero decía, ¿por qué nos acostumbramos a decir en el nombre de Jesús? Y si usted se pone a pensar, el mediador es, como le decía, ¿verdad? Imaginemos que Dios está aquí, ¿verdad? Y queremos decir, ¿sabes qué? Dios, quiero que, por ejemplo, me hagas más alta, ¿verdad? Porque estoy bien chaparrita, ¿verdad? Yo vengo a Dios y digo, ¿sabes qué? Dios, quiero que yo sea más alta. Pero yo puedo decir, ¿sabes qué? Dios está como en las jerarquías en los trabajos, cuando quieres pedir algo al mero jefe, ¿verdad? Tienes que ir de uno por uno hasta que la petición llegue hasta el jefe, ¿verdad? Pero como el jefe está muy alto, ¿verdad? Vengo y me acerco con Dios, con Jesús, ¿verdad? Y le digo, Jesús, te pido en el nombre de Jesús que me lleves a Dios, ¿verdad? Y que me lleves esta petición. ¿Sí me entiende? Como cuando oramos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ahí está, por si no sabía. Para eso decimos en el nombre de Jesús, porque Él es el mediador, ¿verdad? Una conexión directa. Bueno, si aprendió algo, pues lo aprendió, si no, pues así quédese. Pero sabe que es necesario tener un abogado. Les decía al principio que yo no quería predicar, bueno, no que no quería, pero no me sentía que tenía tiempo suficiente para poner mi tiempo en preparar un mensaje. Y cuando Dios me confirmó que sí debería decir que sí, llegó mi esposo un día a la casa y me dice, nos pasó algo en la casa, ¿verdad? Y llega mi esposo y dice, ¿sabes qué? Necesitamos un abogado porque, ¿sabes qué? Está pasando esto. Y yo dije, mi espíritu dijo, esa es tu confirmación. Y nunca, yo no dije que iba a predicar o de qué iba a predicar. Yo dije, Dios, ya me confirmaste, ¿verdad? Y fíjese que en la vida humana uno necesita un abogado. Porque aunque aquí es más fácil en Estados Unidos, pero en México hay mucha corrupción, ¿verdad? Y allá si hay dinero se puede mover todo, y aunque conozcas, es mucha corrupción, pero sabe que en nuestra vida terrenal se necesita un abogado, pero ¿qué más tener un abogado espiritual? Amén.
los motivos de necesitar un abogado era cuando pues nos equivocamos, cuando nos acusa la gente, si nos metemos en un accidente de trabajo, o si chocamos, o si atropellamos a alguien porque dimos de reversa y no nos fijamos para atrás, o si empujamos el carrito en la tienda y le pegamos a alguien, ¿verdad? Aquí me he dado cuenta que cualquier accidente ya te quieren demandar, ahí está la palabra. Y fíjese que es bueno tener un abogado, en uno en quien confiar, ¿verdad? Uno que decirle, ¿sabes qué? Me pasó esto y te voy a pagar para que me defiendas, pero no me pidas de más porque pues a ellos les gusta el dinero, ¿verdad? ¿Cuánto? Ya ve, hubiera sido abogada. Y sabe que tener un abogado da tranquilidad, porque sabes que hay alguien que va a estar al tanto del papeleo, al tanto del proceso, que siempre va a estar pues cerca del juez para decir qué es lo que necesitas para que el proceso sea más rápido o que seas inocente delante del juez. Y es bueno tener un abogado, ¿verdad? Pero qué mejor es tener un abogado que su nombre es Jesús, amén. Y quiero que veamos en Juan. Quiero que leamos en Juan 8, del 1 al 11. Yo creo que esta historia ya la han escuchado muchas veces. Se los voy a leer bien lo más rápido que pueda, pero ahí sígame con su vista. Es la mujer adúltera. Dice en el versículo 1: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Quiero poner una pausa aquí. Imagínense en qué condición trajeron a esta mujer. Si la encontraron en el acto, ¿cómo se imagina que ella venía delante de Jesús? A lo mejor sin ropa, a lo mejor despeinada porque pues la traían, ¿verdad? A lo mejor, no sé, llorando, cubriéndose. Bueno, uno se puede imaginar, ¿verdad? Pero imagínense estar en medio de esa situación. Qué vergüenza, ¿verdad? De uno, aunque uno sepa cuando uno se equivoca, estar señalada por tanta gente, ¿verdad? Y dice en el versículo 4, y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Y tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarla. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Imagínense estar enfrente de esta situación, ¿verdad? Que a veces nosotros podemos ser, en esta situación podemos ser los acusados o los acusantes, ¿verdad? Imagínense siendo los acusados, qué vergüenza que uno ya ni se puede esconder porque todos están señalando, es que tú hiciste esto, es que tú esto, lo que usted quiere imaginarse. Ahora siendo el papel del acusador, ¿verdad? Uno sintiendo que uno no tiene ninguna falla, que uno puede juzgar a los demás sin mirar aún a sí mismo su propia vida, ¿verdad? Y así Jesús se paró, como quien dice, como un mediador delante de los acusadores del acusado, ¿verdad? Y le dijo, ¿saben qué? El que no ha hecho ningún pecado, pues que primero empiece, ¿verdad? Y así es como es nuestro Jesús, ¿verdad? Un Dios de amor, un Dios de misericordia, es un Dios justo. Amén. Y sabe que cuando leía esto, me ponía a pensar que quizá habrá muchos
momentos de nuestra vida en los que nos encontraremos en una condición como esta. Que quizá pequemos, que quizá nos equivoquemos, que quizá tomemos malas decisiones, que quizás en la vida no nos vaya bien y uno tome caminos diferentes. Y la gente va a estar siempre señalando, ¿verdad? Porque a veces hay tormentas que se levantan, ¿verdad? Pero depende de nosotros si nos dejamos caer o llevar por esas tormentas, ¿verdad? Pero hoy quiero decirles que Jesús está aquí en este lugar y Él nos quiere decir que Él está con nosotros. Él no nos va a señalar. Amén. Él nos dice en su palabra que si nosotros confesamos lo que sea que nosotros tengamos en nuestro corazón, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Y cuando Dios puso a hablar esto en mi corazón, me hacía ver como se dice espiritualmente, que quizá muchos de nosotros venimos a este lugar, ¿verdad? Y a veces uno no se siente la libertad de adorar a Dios porque hay el pasado que nos acusa, hay pecados que nos acusan, hay situaciones que nos acusan y que no nos sentimos la libertad, ¿verdad?, de alabar a Dios. Y yo sé que es difícil enfrentar diferentes situaciones, ¿verdad? Dar la cara. A veces tienes que dar la cara por tu familia, a veces tienes que dar la cara por tus hijos, pero sabe que aunque la gente señale, aunque la gente se ponga enfrente de ti y te diga, tú estás haciendo esto, mira tu familia, mira cómo viven tus hijos, mira cómo te va en tu vida, sabe que Jesús es nuestro abogado, Jesús es nuestro defensor. Y al que debemos de acercarnos es a Jesucristo y decirle, ¿sabes qué, Dios? En esto fallé, en esto me equivoqué, pero vengo a ti para que tú me defiendas y me levantes, ¿verdad? No sé cuántos de aquí han pasado de esas situaciones y si no la han pasado, créanme que la van a pasar, porque así es la vida de un cristiano, ser señalados, ser apuntados, tú hiciste esto, no que eras cristiano, no que eras un santo. Y sabe que es verdad porque nosotros debemos de representar cómo Cristo vivió antes, pero sabe que somos humanos. Aquí todos nos vamos a equivocar, todos nos vamos a tomar malas decisiones, pero Jesús está aquí para defendernos. Jesús está aquí para levantar nuestra cabeza y decir, ¿sabes qué? Esto pasó, déjalo en el pasado. Deja que las señas sigan, deja que todo siga, pero búscame de un corazón limpio y de un corazón libre de adorarme. Amén. También quiero leerles en 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo 4, del 16 al 18, dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Y aquí dice el apóstol Pablo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabe que aquí se confirma cómo uno puede poner su confianza y su fe en Dios, ¿verdad? De que aunque vengan pruebas, aunque vengan tribulaciones, uno debe decir, ¿sabes qué, Dios? Aquí está mi vida, ¿verdad? Sabe que no estoy tan vieja, ¿verdad? Pero sí he estado en el Evangelio por muchos años. Y a mí me ha tocado en lo personal pasar por muchas situaciones que la gente me ha señalado, me ha juzgado. Y sabe que es difícil no acercarse a Dios, pero es difícil servir a Dios. Porque uno cuando quiere levantar sus manos y voltea al lado y la están viendo. O si uno quiere pasar al frente y de repente escucha que están así entre las bancas diciendo, o se acaba la iglesia y andan hablando, ¿verdad? Y sabe que es bien difícil, pero es una bendición tener a Jesús como nuestro abogado, tener a Jesús como nuestro mediador, a Jesús como nuestro
ayudador. Y sabe que cuando uno en la vida terrenal, ¿verdad? Como les dije, necesitamos un abogado. Hay que tener 3 cosas importantes para saber qué abogado debemos de tener a nuestro lado, ¿verdad? Como les decía, para tener un abogado, ¿verdad? Hay que uno investigar a quien uno quiere contratar, ¿verdad? Hay que buscar la reputación de esa persona. Por decir, si usted va a ocupar un abogado terrenal, uno tiene que pedir recomendaciones, ¿verdad? Decir, ¿sabes qué? ¿Cómo es este? Y que si es corrupto, que si pide mucho dinero, cuánto cobra, si ha ganado, si ha perdido, cuánta es su experiencia, ¿verdad? Pero cuando hablamos de nuestro abogado celestial, ¿verdad? Qué mejor ejemplo que es Jesús, ¿verdad? Que Él vino a esta tierra, vivió una vida recta. Y en Mateo, Marcos, Lucas y Juan vemos muchas historias de cómo Jesús fue justo, ¿verdad? Vienen muchas, como esta que acabamos de leer de la adúltera, cómo Dios fue justo para defenderla. Usted, si estuviera en ese tiempo y Jesús fuera un abogado, ¿verdad? Terrenal, ¿usted cree que usted hubiera contratado a Jesús? Amén, ¿verdad? ¿Y por qué ahora que Jesús es gratis? Porque no tenemos que contratarlo, ¿verdad? ¿Por qué no nos acercamos a Él si es gratis? No hay que pagar. Y tenemos y sabemos que Él tiene muy buena reputación, ¿verdad? Un hombre sin pecados. También hay que ver la intención del abogado, ¿verdad? Y como le decía, pues aquí terrenalmente es difícil saber las intenciones, ¿verdad? De las personas. Pero cuando hablamos de Jesús, sabemos que su intención fue venir al mundo para ser el mediador. ¿Sabe que nosotros no pagamos por un abogado? Él pagó el precio por nosotros. Qué interesante que nosotros le pagamos a un abogado terrenal y el abogado es que nuestro abogado espiritual, Él pagó el precio por nosotros. Amén. Y nosotros no lo buscamos, ¿verdad? Como la gente que le gusta las cosas gratis. Hay que predicarles esto para ver si quieren aceptar a Jesús for free. Amén. Y sabe que también otra cosa que hay que conocer cuando uno necesita un abogado es conocer qué entrega tiene ese abogado para sus clientes, ¿verdad? Hay unos que a lo mejor nada más lo hacen de ciertas horas, no trabajan en las noches, o quizá nada más lo hacen por una profesión, ¿verdad? Y como les decía, Jesús, Él ya entregó su vida. Él ya hizo todo. Lo que Él quiere es nada más que uno se acerque a Él, ¿verdad? Y Él nos va a defender de toda situación que venga a nuestra vida. Y qué gran regalo, ¿verdad? Que Jesús quiera defendernos. Qué regalo de que Él ya dio su vida por nosotros. Qué regalo que es gratis, ¿verdad? Pero nosotros a veces no llamamos, o más bien no entendemos ese regalo tan importante. Y vivimos una vida de vergüenza, vivimos una vida a escondidas porque no reconocemos la intención que Jesús hizo al dar su vida en la cruz. No entendemos que si nos equivocamos, si no tomamos buenas decisiones, Jesús es nuestro abogado. Él nos va a defender. Y es tiempo de que hoy, el día de hoy, empecemos una vida libre de culpas, una vida libre de vergüenzas, una vida libre de señalamientos, una vida que sea libre de alabar a Dios sin recordar el pasado. Una vida que nos acercamos a Dios con libertad. Fíjese que hay cosas que nos quieren y nos van a alejar de Dios. Pero Jesús es el mediador que nos hace acercarnos confiadamente a Dios, a su presencia. Y sabe que Jesús todo lo transforma. Todo lo que viene a nuestras vidas, Él lo va a transformar para bien. Jesús ha ganado muchas victorias en tu vida. Y sabe que va a seguir ganando muchas victorias. Porque es un Dios de amor. Es un Dios perdonador, es un Dios justo. Y ese fue mi mensaje. Así, póngase de pie. Y no sé cuántos de ustedes quieren empezar una vida nueva, una vida
libre, una vida donde usted pueda acercarse a nuestro mediador y decir, ¿sabes qué? Ya no quiero vivir así, ya quiero una vida libre de todo. Y así quiero invitar a nuestro pastor que nos ayude a hacer una oración. Sí, Señor. ¿Cuántos necesitan un abogado en ese día, en esa noche, hermanos? Sabe que no hay nada más difícil o más trágico para un ser humano es cargar con una culpa. Es lo más difícil que le puede ocurrir al ser humano, cargar con una culpa. Si nos vamos al inicio de la creación, cuando Dios le dio mandamientos a Adán, no comas del árbol, come de todos los frutos, pero no comas del árbol porque el día que tú comas vas a morir. Usted conoce la historia, conocemos la historia que Adán se equivocó, erró al blanco, pecó contra Dios, cometió un pecado, erró al blanco. Y en ese momento vino una culpa sobre él. Y esa culpa lo llevó a esconderse. Esa culpa lo llevó a avergonzarse. Así es la culpa que a veces el ser humano carga con ella. ¿Sabe? Adán no conocía que Jesús era su abogado que podía quitar su culpa de él. Se escondió, estaba escondido, porque esa culpa era como un peso que él no podía aguantar sobre él. Pero hoy en día, déjeme decirle que usted y yo tenemos un abogado. Y que no hay por qué cargar con una culpa que el Señor Jesús puede quitarla de encima de ti, de encima de mí o de encima del mundo. Dios sabe que el mundo o tú o yo nos equivocamos y erramos al blanco. Y que ese errar al blanco, ese pecado se convierte en un peso sobre ti y un peso sobre mí. Pero el Señor quiere que hoy en este día tú seas libre en esta noche. Y en esta noche, todos juntos, vamos a entregar nuestras culpas al Señor Jesús. Amén. Aquí está nuestro abogado. No hay por qué seguir cargando con una culpa que el Señor puede quitar, haciéndote libre. Por eso en los salmos dice él, el que levanta tu cabeza, porque lo que hace la culpa es que tú agaches la cabeza, que tú y yo nos escondamos. Pero el Señor quiere que tú seas libre, porque Él es nuestro abogado. Levanta tus manos en esta noche. Repite juntamente conmigo: Señor Jesús, en esta noche, Señor, yo pongo delante de ti, Señor, mis culpas, mi pecado, Señor. Aún aquel, Señor, que no he podido vencer, o aún aquel, Señor, que es como un peso sobre mi vida, Señor. Pero en esta noche, Señor, he entendido que tú eres el abogado que quita la culpa de nuestra vida, Señor.
y nos declara libres. Dios, creemos en tu palabra, que si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el mediador. Señor Jesús, gracias por ser nuestro abogado, Señor. Hoy declaramos libertad sobre tu pueblo. Declaramos, somos libres por el poder de tu palabra, Señor. Somos libres, Señor, por tu muerte. Somos libres, Señor, por tu sangre. Somos libres, Señor, por el poder de tu espíritu, porque tu palabra dice, donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Repite conmigo en esta noche: soy libre. Soy libre en Cristo Jesús. Él me ha limpiado, Él me ha lavado, Él me ha restaurado. Él ha levantado mi cabeza. Él ha quitado mi deuda para con el Padre sobre mi vida. Y Señor, si hemos pecado contra ti, Señor, porque la Biblia así lo dice, que somos pecadores, Señor, te pedimos, perdónanos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que el que no peca, Señor, en palabra o en pensamiento, Señor, o en acción. Pero en ese día, Señor, Dios, perdónanos, Señor. Sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestros corazones, Señor. Haznos, Señor, unos victoriosos, Señor. Dios, gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados, Dios, porque tú eres nuestro abogado, Señor, delante del juez. Gracias, Señor. Pon tus manos, Señor, la vida de tu iglesia, Señor, de cada una de las familias, Señor, desde el más grande, Señor, hasta el más pequeño. Si en ese día, Señor, alguien está cargando con culpabilidad, Señor, en el pasado, Dios, con algo, Señor, que tú ya le has perdonado, Señor, en este día, Señor, Dios, hazlo libre, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, por el poder de tu palabra. Gracias, Señor. Tú nos has limpiado con tu sangre. Nos has restaurado, Señor. Y nuevamente nos has posicionado, Señor. Gracias, Señor. Te lo debemos a ti, Señor. Te lo debemos a ti, Señor. Te debemos nuestra libertad. Te debemos nuestra restauración. Te debemos, Señor, nuestra sanidad, Señor, espiritual. Te debemos, Señor. Y solamente te podemos decir gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor, hermanos? Mire, siempre acuérdese que el Señor es el que perdona nuestros pecados. Si usted le ha pedido perdón por un error,